¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo llamarme yo? Tú eres yo. ¿Y yo? Pues muy bien, chavo, que aquí, después de varios meses de ausencia, ya ves que te nos perdiste, te pasó tipo Walter White. No, lo que pasa es que este se empezó a cotizar como diva, entonces... Acuérdate que te va a salir el piratita y te va a regañar. No, ya piratas, ya nada, todo original. Bueno, a ver. ¿Qué me cuentas de nuevo, chavo? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha sido de tu época gamer? ¿Qué has hecho actualmente? Pues me fui más o menos un poquito de historia, buscando un poquito de historia respecto a Nintendo. ¿Te acuerdas que no me platicaste de unos juegos de Chrono? ¿A poco sí los buscaste? Medio investigué, pero más adelante quiero que platiquemos de eso. Ay, el chavo está poniendo las pilas, jugando Chrono en Super Nintendo. Muy bien, chavo. Sí, lo que pasa es de que pues, me interesó me había gustado Nintendo desde el Wii, después salió Wii U, perdón, Wii U. Ajá. Wii. Sí, como ya eres internacional. Sí, vale. Ajá, y para salir un poquito de lo que era Xbox, ver un poquito más allá, ver qué había. Y está interesante, me gustó lo que era la plataforma Nintendo. ¿Qué nos puedes platicar de Nintendo? Pues que no te puedo platicar, yo creo que, bueno, por lo menos en mi época fue con la que crecí, la consola con la que crecí. ¿Te acuerdas que el último programa tocamos? Sí, habíamos estado hablando de Nintendo, pero Nintendo del cubo para acá. Sí. Habíamos hablado por ahí de los Pikmin o Pikman, por ahí se llaman, y de este tipo de juego. Pero bueno, Nintendo, crecí con Nintendo, ¿no? Todos querían tener su Nintendo, todos querían tener Mario Bros, todos querían jugar o tener esa consola. Pero más específicamente, y ahorita que tocas el tema de Chrono, lo que me viene a la mente es el Super Nintendo. Super Nintendo empezamos a ver videojuegos de fútbol de decente calidad, sí. El International Superstar Soccer, por ejemplo. Empezamos a ver juegos también de decente calidad como el F0X. Y bueno, se retomaron otros juegos que ya habían estado en Nintendo, se mejoraron para Super Nintendo, como el Mario, como el Donkey Kong. También se mejora, se crece lo que es el Zelda. Y bueno, es una consola que puedo decir que para mi época o para los de mi generación fue la preferida, ¿no? Super Nintendo. No sé si tú alguna vez llegaste a jugar, sobre todo si me dices que jugaste Cross, pues es Super Nintendo. Fue así nada más para conocer el juego, ¿no? La verdad mucho tiempo así para dedicarle no tuve, siempre mi inclinación ha sido hacia el Xbox. También me interesó meterme a PlayStation. Hubo si se acordarán del Pingüino, nuestro amigo Pingüino. Una vez estuvimos platicando de un juego, Heavy Rain, no sé si te acuerdas de él. Más muy o menos, interesante, sí. Todo muy interesante. Y siento que es parecido, ahorita que estábamos hablando de Chronos, una de las características de Chrono es que tiene diferentes, llamémosle finales. No finales alternativos, sino dependiendo de las decisiones que tomes dentro del juego, va a ser tu fin del juego. De Heavy Rain de PlayStation también dependía mucho del juego de las decisiones que tomaras dentro del juego, el final o los resultados que podías tener. Pues bueno, todos los RPGs o roleplay games son así, ¿no? Depende de lo que tú hagas, es tu final. Y por ejemplo, en este caso de Chrono Trigger, en Super Nintendo, pues tenía hasta más de 10 distintos finales. Sí, leí que tenía 13 finales. Así, aproximadamente. Obviamente no era un juego sencillo de llevar, no era un juego que te llevaba 2-3 horas o un día. Era un juego que te conllevaba mucho tiempo, por lo mismo de que es un roleplay. Dependiendo de las decisiones que hacías, el juego cambiaba o la interacción del juego cambiaba. Llegabas a tener algunos personajes y si tenías o hacías un cambio de decisión, esos personajes no los tenías. Todo roleplay. Entonces, pues sí, es un juego muy interesante, son juegos muy largos. Está Final Fantasy, por ejemplo, que viene desde Nintendo. Es lo mismo, es un roleplay y depende de cómo lleves tu historia. Es lo que sucede, ¿no? El juego cambia, el juego se modifica y el final, obviamente, por decirlo así, es único. Y si quieres tener otro final, tienes que empezar el juego de cero y hacer otra vez la historia, tomando otras decisiones. A ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede y ver si al final de cuentas ese cambio de decisiones te lleva hacia un final alternativo, que la mayoría lo tiene. ¿Qué te parece si vemos un pequeño corto, un pequeño video respecto al juego? Para ver
más o menos de qué se trata. Vamos a ver este video de Chrono Trigger. Dale. Enseguida regresamos. Como vimos en el video, está muy interesante porque viaja en el tiempo y respecto al tiempo en el que estamos se relaciona con una personalidad característica de la época. Un poco difícil de pronunciar. Es un poco difícil. Pues sí, bueno, como te decía, todo roleplay tiene ese fin, ¿no? Encontrar a ciertas personas que son de tu utilidad y llegar al final del juego. Y algo muy interesante de este Chrono Trigger, bueno, es uno de los juegos que yo sé, es uno de los más grandes en cuanto a tamaño para Super Nintendo. Es decir, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de sopesar el cartucho, tener el cartucho en la mano. Es como el cartucho de Zelda en 64, es un cartucho muy pesado porque contiene mucha información. Entonces, bueno, para lo que hay aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, y ahorita es diferente. Cosa de nada. Pero es precisamente eso, por ejemplo, llegas a cierta época y conoces a ciertos personajes claves, por ejemplo, en la primera época o la época normal, por decirlo así, donde está Crono, conoces al inventor, a la princesa, luego vas al pasado, conoces al sapito, y de ahí te vas al futuro, conoces un robot, que todo tiene una función en el juego. Por ejemplo, el robot en este futuro, donde todo es sombrío, donde todo es contaminación, donde todo está muerto, si no obtienes o si no te haces de este robot a la fácil, no puedes acceder a ciertas zonas que tienen algunos privilegios o algunas cosas claves para puntos más adelante en el juego. O inclusive dentro del mismo juego hay ciertos, ya ves que hay los como cofrecitos,
ciertos cofres no se abren a menos de que tengas cierto elemento. Sí, o sea, como ir cumpliendo objetivos, ¿no? Logras... Por decirlo así, obviamente la finalidad del juego no es abrir esos... Claro, sí, pero es herramienta. Es herramienta, exactamente. Como vimos, el juego hay como si lo quieres ver así, llegas un momento, un tipo de DeLorean, la maquinita con la que viajas en el tiempo, y llegas como a un lugar de nada, un nowhere, un limbo en el tiempo. Y de ahí te vas a las diferentes épocas. Lo interesante de aquí, bueno, y lo que llama la atención es cómo le dan este approach o acercamiento o enfoque, por decirlo así, a lo que es el final del mundo. Que por aquellos tiempos se hablaba mucho que en el 2000 se iba a acabar el mundo, que ya no iba a haber más. Pero estamos hablando de que este juego salió en ¿qué año? Pues échale por ahí de los 80s, 85, 90s. No se veía más del 2000. Así es, no sería ya más. teníamos un límite. Y lo interesante es que, por ejemplo, este personaje final, para quien no lo ha jugado con la pena, ya lo deben haber jugado. No, pues ya, yo creo que ya. El Lagos, que es por decir, el máximo jefe, depende de cómo lo mates y también depende del tiempo que tú tardes para terminar o para destruir a este enemigo, por decirlo así, o jefe. Es también un final distinto. ¿Influye mucho lo que hayas hecho en las épocas? Sí, en las etapas, perdón, para llegar a cómo se va a desenlazar, ¿no? Claro que sí, obviamente todo lo que, en el momento de que tú empiezas y viajas al pasado, haces un cambio. Sí. Y por decirlo así, tu fin o tu objetivo del juego es resarcir ese daño que hiciste. Pero dentro de toda esa trama te topas con que en algún punto del tiempo va a venir esta persona, va a venir este extraterrestre, este alien o este enemigo y va a destruir. Y parte de lo que haces es destruirlo, y parte del momento de destruirlo tiene la posibilidad de resarcir el error que hiciste y regresar como si no hubiera pasado nada. Entonces es un juego muy interesante que la verdad a mí me encanta. Lo que es la saga Chrono, porque también de ahí se desprende otro juego que es Chrono Cross, ya no en Nintendo, ya no en Super Nintendo, ni en 64, sino para PlayStation. Es un juego, híjole, genial también. Siguiendo la misma línea, ¿no? Así es, siguiendo la misma línea, aunque con personajes distintos. Sí. Ya no tienes a Chrono, ya no tienes a la princesa, al inventor del robot, no, tienes otros personajes. Como que ya evolucionó, obviamente evolucionó el juego. Por decirlo así. Aquí la trama más que nada viene siendo, al final viene siendo de que alguien te roba tu identidad o tu cuerpo, porque posees cierta habilidad especial, y tu objetivo es recuperar tu cuerpo. Pero en el transcurso hay como un cruce con Chrono Trigger. ¿Por qué? Porque entras en contacto con Luke, con Chrono, con la princesa, con el robot. Por el mismo juego del tiempo. Exactamente, por el mismo juego del tiempo, y terminas también peleando contra Lagos. Entonces es algo muy interesante cómo hicieron esa conexión. ¿Cómo vinculan los dos? Dos historias distintas. Al final de cuentas las dos es de viaje en el tiempo, o distintas épocas, si lo quieres poner así para no decir tiempo. Y cómo es que en algún punto lo llegan a entretejer y sale un juego genial. Sí, ese sí conviene a completarlo o completarlo todo el juego. Pues todos los RPGs es de completarlos, de hacerlos completos. Algo que solo Final Fantasy había hecho en PlayStation, o muy pocos juegos habían hecho en PlayStation, son 2 discos. PlayStation, obviamente Final Fantasy en RPGs es la ley, lo que marca el estándar, por decirlo así. Llegó a sacar juegos. Pues es que hasta ahorita es el más, es el de mejor puntaje, por llamarlo así, ¿no? Pues ya van 20 ediciones, creo. Entonces échale cómo es, y la gente fanática de Final Fantasy en el mundo es como World of Warcraft, enorme. Y algo que a mí me gusta mucho de ese juego es el soundtrack. Tiene un soundtrack, sí. Tiene unas canciones hermosas, tiene unas canciones que le agregan mucho valor al juego. Creo que ahí en PlayStation le acertó al usar discos, que podías utilizar no midis o no canciones que escuchas que escuchabas en un juego de cassette, sino que ya le metes tracks reales, o le metes algo más calidad de la música, que lo llena, que lo complementa bastante bien. Y de ahí, bueno, juegas. Estaría bien escucharlos en vivo, ¿no? Así es, ¿no? Sí, imagínate. Ya por ahí en el mundo se han hecho ese tipo de situaciones, pero pues aquí en México aún no. Esperamos algún día poder tener la oportunidad de hacer eso, de escuchar en vivo esa canción, sobre todo con la que abren el juego. Es una super canción. Ya pronto la escucharemos en vivo. Ojalá. Y bueno, Choc, ¿qué te parece si después de tanto parlotear
me das las notas, pero vamos a ver un pequeño corto de este Chrono Cross y nos vamos con las notas. Principalmente el soundtrack. Muy bien, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado. Pronto la escucharemos en vivo. Hablando de notas o noticias que íbamos a comentar, la salida de Hideo Kojima. Fideo con chile no. Fideo Kojima. Hideo Kojima. Oye, primero te pregunto, lo dices con una seguridad, pronto lo escucharemos. Te vas a salir con las bocinotas en tu carro y... Ya habrá noticias, Está más adelantado, ¿ok? Relájate. ¿Te vienes del futuro, ok? No, por ahí me pasaron un dato. Oh. Ya lo comentaremos después. Cada quien, ¿verdad? Bueno, si sale... No sé si decir triste noticia para Konami o no, pero Hideo Kojima, que es un gran productor, un gran artista, sale. Deja Konami. Productor de Silent Hill, juegazo, que después se convirtió en película, del asco. ¿Estabas de acuerdo? Y creador de toda la saga, lo que es Metal Gear Solid. ¿Y ya se sabe a dónde se mueve, no? Pues lo que se ha dicho es que va por su propia cuenta, así como solista, después la banda, como solista. No hay mucha noticia en sí de Hideo Kojima. Siempre ha sido una persona muy reservada. Siempre ha sido, si lo queremos ver, es una persona muy profesional, que a su trabajo y se acabó. Una de las cosas que me resultan interesantes de Hideo Kojima es que siempre que daba entrevistas, las daba en japonés y alguien traducía. Al contrario del presidente de Nintendo, que también es japonés, él la mayoría las daba en inglés y no las daba en japonés. Y muy pocas las daba en japonés, a la inversa. Eso te quiere decir el peso, el tipo de persona o el peso que tiene en el mundo gamer Hideo Kojima. Sus juegos famosos: Metal Gear Solid 1, 2, el Peace Walker, el 3 para PlayStation 3, el nuevo que acaba de salir hace como 2 años, 1 año. Juegos geniales. ¿Y qué se trata? De un espía. Es espionaje. ¿Y estos juegos que dejó en esa empresa, crees que se lleve algo? O sea, ¿serán de la empresa o él como propietario de...? Pues al final de cuentas es un negocio. Y está el nombre de los dos. No puede decir que Konami decir ahora son míos o que Hideo Kojima diga ahora son míos.
Sucede algo similar con Gears. Y ahora sí Epic no puede decir que son sus juegos, porque se los vendió, le vendió los derechos a Microsoft. Así es. Se deshizo, dijo, aquí está, te lo vendo y nos vamos. No sucedió eso con Kojima, simplemente dejó de tener una relación laboral con Konami. Algo que se había comentado hace mucho tiempo que le iba a generar un conflicto fue esa transportación, ahora sí, salir de PlayStation. Los juegos de Metal Gear Solid eran exclusivos para PlayStation. Desde el 1, 2, 3 y Vita y PSP eran exclusivos de PlayStation. La última entrega que hubo, ya no, ya salió también para Xbox. Entonces eso a lo mejor va por ahí, ¿no? Como que él ya no quiere estar, no sé lo que piense, tan limitado, no sé si sea triste o bueno para la industria. Pero pues habrá que ver los trabajos o proyectos nuevos con los que regresen, ¿no? Por decir así, después de su descanso. Pues sí, y como te decía, yo con la pena. No sé tú, pero yo sí la tengo. Yo me compré mi edición épica, ¿no? Para ver. Ahora que ya hay. No soy. No. Mejor no lo digo. De esa, por favor. Comercial. Te dije hace rato, Gears of War vende su. Bueno, Epic vende la franquicia a Microsoft. Microsoft viene siendo el dueño total de Gears of War. Cosa que la vez pasada la medio regó con el Judgment y People Can Fly. Pero ya va avanzado la nueva entrega. Pues bueno, lo último que uno de los productores de este nuevo juego es de que la captura de movimiento ya está terminada. Eso quiere decir, en el E3, en junio y julio, vamos a tener noticias de este nuevo Gears of War. ¿Crees que para las fechas, los holidays que se manejan, ya esperemos para noviembre, que es como comúnmente salen, esté disponible? La verdad no lo creo. Estamos hablando que en finales de marzo, principios de abril, se terminó la captura de movimiento y darle 6 meses para toda la demás postproducción. No lo creo posible. Muy seguramente va a ser algo como Halo Guardians, que sale casi hasta el año 2016, por ahí de mayo. Yo le veo por ahí. Vamos a las vacaciones de verano del siguiente año. Exactamente. Lo que espero es que haya una edición especial del Xbox One, porque tristemente no sale para 360. Sale para One. Entonces si lo quieres jugar, pues tendrás que comprar tu nueva consolita. Hablando de consolas, ya va a salir una nueva de Nintendo. Pues la verdad yo no sé a qué le tira a Nintendo. Se quedó en Wii U y esa nueva consola. ¿Y cuánto tiempo ha pasado del Wii hacia acá? Salió después del Xbox 360, creo que salió a la par de lo que... Bueno, el Xbox 360 y PlayStation 3 salieron casi a la par, por ahí del 2006-2007. Salió el Wii U, después salió el Wii. Pero se apagó, o sea, y ya no volví a escuchar grandes noticias de Wii U, salió muy... Pues es como, por ejemplo, las consolas actuales, la generación actual, Xbox One, PlayStation 4, no hay muchos juegos. Todavía está en esa etapa de despertarse, juegos buenos, no digo que no. Bueno, pero también el antecedente que trae Nintendo con Wii, como que no le dejó muy buen antecedente a Wii U, según mi apreciación. Xbox trae muy buena historia con otros juegos, una muy buena estructura de juegos, cantidad de juegos, variedad. En cambio Wii, ¿qué le hereda a Wii U? Pues sí, nada, Mario Bros. Como siempre, algo que Nintendo lo ha utilizado, creo que de estandarte y de gancho para agarrarse es Mario. Pero es que es el único que han utilizado, Mario, ¿cuál otro? Mario Kart, Mario Party. Marios, exactamente. Sí, hay otras entregas muy buenas, por ejemplo está el Batman para el Wii U. Ah, sí. Está sí. El de zombies, que no recuerdo cómo se llama, también muy bueno. Pero estamos hablando contra cuántos juegos de Xbox. Claro que sí, no tiene la misma aceptación, por así decir. Pero bueno, viene Nintendo con su nueva consola, promete gráficos de nueva generación, porque el Wii U la verdad no lo tiene. El Wii U es un 360, un PlayStation 3, sus gráficos, para mi punto de vista, sí, los amantes de Wii U ahorita me estarán... Pero pues tienen que aceptar Viene la nueva consola de Nintendo, esperemos que deje de tener pérdidas, porque lo ha tenido, y que ponga un nombre punto, que lo que es. Pues esperemos a ver, yo creo que en el E3 va a haber grandes noticias en el E3, sí, vienen juegos muy buenos y esperemos que nos traiga el E3. Y esperemos, aparte de todo eso que hemos estado esperando,
ya lo podamos ver. Estoy hablando de Halo Guardians, estoy hablando de otros juegos que están tanto para PlayStation como para Xbox. En su momento lo platicaremos. Sí, ahorita queda de tarea esperar a ver qué nos trae Nintendo. Y una cosa, de aquí en adelante, Chop, abrimos con Chrono Trigger, Chrono Cross. Sabemos que esos juegos son de la vieja escuela. Entonces vamos a tener una pequeña sección de Old School Games, sí, donde vamos a hablar de este tipo de juegos que no se van, que por algo se quedan y que si ya no te tocó en la época, los nuevos gamers lo siguen jugando por todo ese bagaje que tienen de ser unos juegos excelentes. Claro que sí, vamos a ver qué más podemos rescatar de la vieja escuela. Y pues bueno, espero que ahí luego pases la noticia porque pues me dejas en blanco, así de que ya vendrá. Pronto, o sea, ya a ver si en el siguiente programa les tenemos noticias. Pues bueno, no estén en contacto, creo que reanimamos, revivimos todas las redes sociales, ya saben dónde encontrarnos, Gamers Guanajuato o Cryers. Cualquiera de las dos nos pueden encontrar y empezar con esta interacción, que es lo que queremos de ustedes y que ya lo habíamos tenido. Y si gustan que investiguemos algún tema en especial, mándenos el tema y nosotros respondemos. Así es. Pues bueno, mi querido Chop, te iba a decir temido, pero no. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.